saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Vamos a la Biblia. Acompáñeme a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Búsquenlo. Esta carta a los Hebreos, en general, tiene que a nosotros posicionarnos en la gracia. Uno de los grandes énfasis del escritor de la carta a los Hebreos es posicionar la gracia como superior también a todo. Cristo es el equivalente a la gracia. Cristo es superior a todo y a todos, y la gracia también. Cristo es mayor que Moisés, la gracia es mayor que la ley. Y nos lleva de menos a más en este recorrido, posicionando la gracia, este amor inmerecido de Dios para salvación, como nuestro combustible, eje y motor del caminar cristiano. Había una comunidad de creyentes judíos que estaban volviendo a las prácticas judaizantes, y es aquí donde viene la corrección, la exhortación y el impulso al creyente de seguir adelante. Y este capítulo 12, después de presentarnos el gran salón de la fama de los héroes de la fe y ponerlos como los grandes testigos de nuestro caminar, exhorta, aconseja poner los ojos en Jesús, el cual es el autor y consumador de la fe. Bien, encontró entonces Hebreos capítulo 12, versículo 15, perfecto. Voy a dar lectura en el poderoso nombre del Señor Jesucristo a la palabra de nuestro Dios, la cual dice a la letra de la siguiente manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Para entender este versículo, que a veces se malinterpreta o se malentiende, tenemos que comenzar a observarlo leyendo los versículos anteriores, lo que se denomina el contexto inmediato. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 12. Ponga muchísima atención. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted observa, el consejo del escritor es hacia avanzar pese al momento complicado. Es cierto que el creyente puede vivir procesos dolorosos por el caminar, o puede arrastrar amarguras del ayer. Entonces quiero titular el mensaje de hoy en la reflexión: dejando atrás las amarguras del ayer. Dejando atrás las amarguras del ayer. Esa idea de levantar las manos caídas y de activar las rodillas paralizadas tiene que ver con recobrar un estado anímico. Las manos caídas expresan falta de ánimo. Tanto para el judío como para el cristiano, cuando alzamos las manos, lo hacemos como una expresión natural de gratitud para con Dios, es una expresión de alabanza y de adoración. Cuando las manos están caídas, demuestra una falta anímica, demuestra algún cuadro depresivo, expresa algo doloroso que se está viviendo. Las rodillas paralizadas nos van a demostrar que ni siquiera hay ánimo de orar. La idea de la senda torcida y del cojo que va por ese camino y que idealmente no se salga, se está hablando de un estorbo en el caminar del cristiano.
la idea de seguir la paz con todo y la santidad tiene que ver que muchas veces mi amargura va a comenzar a afectar a los otros. Primero va a afectar mi santidad, pero también voy a comenzar a afectar a los otros. Y esa idea sin la cual nadie verá al Señor, muchas veces la ponemos como aspecto salvífico futuro. Lo que pasa es que mientras estamos en el proceso cuesta ver a Dios, ¿o no? Muchas veces cuando estamos desanimados, cuando estamos depresivos, cuando estamos sin fuerza, sin ánimos, sin oración, nos cuesta distinguir dónde está Dios, aún sabiendo que está en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Entonces, este es como el contexto de lo que ahora nos plantea en este pasaje del versículo 15, el escritor bíblico. Entonces, debemos entender que una carga aflictiva, algo que nos aflija, no solo nos va a complicar a nosotros, que se nos caen las manos, que nuestras rodillas se ponen débiles, que desesperados y en desaliento muchas veces queremos, como se dice, tirar la toalla. Sin embargo, hay varios elementos que el autor y escritor de Hebreos en estos pasajes nos expresa. Ya en el capítulo 11 nos habló de la fe y lo liga a la paciencia que tuvieron, por ejemplo, los antiguos, que da a entender que también vivieron procesos de amargura, procesos complicados. Pero también nos enseña la necesidad como creyentes de seguir la paz y la santidad como un hombre que sigue su vocación constante. Aquí está la idea de nuestra vocación. La fe y la paciencia nos ayudan al caminar, pero esta idea de seguir la paz y la santidad tiene que ver con nuestra vocación de ir adelante pese al momento difícil. Seamos honestos que todos en algún momento hemos llorado. A veces cargamos cosas del ayer que nos estorban a nosotros y a nuestro entorno. Cada tanto somos rechazados, malentendidos, calumniados, traicionados, y hay un largo etcétera en nuestro caminar cristiano que pueden y en la realidad práctica muchas veces sí afectan nuestra parte anímica. ¿Qué hacer frente a aquellas cosas? Bueno, acá el escritor de Hebreos nos está diciendo que debemos, si están las manos caídas, levantarlas, que si nuestras rodillas se han paralizado, tenemos que activarlas, que si nos estamos saliendo del camino, no nos salgamos, es decir, manos caídas, falta de ánimo, cobremos ánimo, sabiendo en quién hemos creído. Rodillas paralizadas significa que si estamos bajos en la oración, tenemos que activar en oración. Y lo torcido, hay que enderezarlo. Si nos estamos saliendo del camino, tenemos que recobrar la senda y volver al surco, a la ruta. ¿En base a qué? A entender que la santidad y la paz que van ligadas demarcan nuestra vocación de vida y servicio en Cristo. Tenemos que entender esto de que la paz y la santidad, lo repito, van juntas. No puede ir una sin la otra. Yo no puedo decir que tengo paz si no se evidencia en la santidad. ¿Y qué tipo de santidad? Una santidad práctica, una santidad activa, un apartarnos del mundo en el sentido de ir más allá del sistema corrupto. A la misma vez, no podemos hablar de santidad si no hay paz en nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una raíz de amargura? Esa palabra a veces no se ha entendido bien. El ejemplo antiguo testamentario de algo que tenía raíz de amargura era el ajenjo.
Para el concepto bíblico no hay cosa más amarga que el ajenjo, que es un tipo de hierba terriblemente amarga. Cuando había ajenjo en aguas potables, o caía un poco de ajenjo en un poco de agua potable, no se podía consumir. A ese nivel de amargura. La idea de raíz de amargura es raíz de ajenjo. Pero también, desde el griego, amargura se tipifica como veneno. Entonces, la amargura, el escritor de Hebreos la está posicionando tan amarga que equivale a un veneno que comienza a carcomer nuestra alma. Y es tan potente ese veneno, esa amargura que arrastramos, que no solo nos afecta a nosotros, sino a nuestro entorno. Muchas de las amarguras del presente que estorban nuestro caminar futuro tienen que ver con cosas resueltas de nuestro pasado, con cosas no resueltas de nuestro pasado. He conocido y conozco muy de cerca cristianos que todavía viven ligados a situaciones no resueltas del pasado que le traen tremenda amargura. Cristianos infantiles que no han madurado, cristianos con los cuales no se puede entablar una conversación madura, centrada, porque sienten que constantemente se les está atacando, sienten que tienen que estar en todo tiempo a la defensiva, consideran que todo es un ataque hacia ellos, malinterpretan las situaciones o malinterpretan incluso la forma y las palabras con las cuales se interactúa con ellos. Son cristianos que si no mejoran esa conducta, lamentablemente van a ser personas naturales, inmaduras, pero también cristianos, como personas espirituales atrofiadas. ¿Por qué? Porque no ha habido una apertura a zanjar esas situaciones pendientes. Hay de todo tipo de situaciones y usted puede considerarlas. Ahora, no con esto no estoy diciendo, todos traemos algo del ayer, sí, pero el tema es que eso algo del ayer podamos resolverlo, y si no podemos efectivamente resolverlo, tenemos que llegar al punto de que no nos estorbe, que no nos cause una amargura tan amarga como el ajenjo, y que finalmente sea un veneno que comienza a matarnos interiormente. Qué cosa más fuerte cuando alguien siempre anda a la defensiva. Pero su manera de andar a la defensiva es atacar antes de siquiera analizar lo que se está diciendo. Entonces, no hay que olvidarse, y el énfasis del escritor de Hebreos, que este tipo de cristianos, la idea de no alcanzar la gracia significa que están dejando la gracia atrás. Se están olvidando, estos cristianos que viven con raíz de amargura que contamina a ellos y al entorno, se han olvidado que superior a todas las cosas es la gracia, el regalo de Dios para salvación. Están poniendo primero su dolor, su angustia, su amargura a la gracia. Por eso, dice el escritor, que no están alcanzando la gracia, la han puesto atrás, no delante. La exhortación es poner la gracia primero. La gracia es superior a todo.
cristianos, porque a veces hay cristianos con cara tan amarga, hay cristianos que realmente, y quiero usar esta expresión, usted le ve la cara y no sabe si saludarlo o darle el sentido pésame. Perdone que lo diga así, pero es una realidad. A veces hay cristianos que no son apetecibles por el mundo solo por un tema de actitud, solo por un tema de expresiones. Si tú estás amargado, ¿qué culpa tiene el otro? Si tú cargas amarguras, ¿por qué tienes que amargar a los demás? Entonces, ¿qué debemos hacer? Conclusión. Frente a estas cosas, número 1, no olvidarnos que la gracia es superior. Número 2, no nos olvidemos que la gracia va adelante, no detrás. Y número 3, traigamos todas estas cosas sabiendo que Cristo es el autor y consumador de la fe, a los pies de Cristo, y si está en nosotros poder, sobre todo si son cosas del pasado, poder dar el paso para arreglarlas y así tener un buen presente y proyectarnos a un futuro exitoso. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.